Iglesia de Cristo, Dios les bendiga. Les habla su hermano en Cristo, Otto Avendaño, para continuar con la segunda parte sobre los dones del Espíritu Santo. Y nos dice de esta manera, empezando y siguiendo con los dones, sobre el don de interpretación de lenguas. El que habla en lenguas está hablando misterios que no los podemos saber humanamente, por lo cual el creyente que habla en lenguas también puede recibir el don de interpretación de lenguas, y al hacerlo va a revelar el mensaje de las lenguas que habla él y otro creyente, lo cual se convierte en profecía. 1 Corintios 14:13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. 1 Corintios 14:5. El don de sanidad divina. Cuando dice dones de sanidades, debemos entender que se refiere a toda clase de enfermedad espiritual, moral, física y material. Ejemplos: el Salmo 41:4 dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sanidad moral. Salmo 147: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sanidad física. Mateo 9:35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanidad material. Segunda Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Reyes 2:21. Tanto el enfermo como el que tiene el don de sanidades debe saber por qué se va a orar, y se debe hacer todo en el nombre de Jesucristo y confiando plenamente en que ya fuimos curados, pues la palabra de Dios no dice que vamos a ser curados, más bien dice la palabra de Dios que ya fuimos curados. Isaías 53:5. El don de fe. El don de fe es para ver y obtener cosas sobrenaturales y ver la manifestación de un Dios omnipotente, para el cual no hay barreras para responder al que cree. Ejemplos: el caso de Dorcas, alabado sea Dios. Hechos 9:40. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Milagro de los peces y pan. Lucas 9:16 y 17: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Por fe se abrió el mar. Éxodo 14:21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Es necesario enseñar y aclarar que la palabra de Dios nos enseña 4 clases de fe, y el creyente debe conocerlas para saber agradar a Dios y lo que necesita, y poder buscar y edificarse y entender lo que es la fe. La fe natural. Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, y bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Este creer o fe es por lo cual se mueve toda persona que no tiene a Jesús. Es una fe o un creer que está fuera de la voluntad de Dios, al rechazar a Jesús y su palabra. Es una fe, amado hermano, como ya dijimos, una fe natural, una fe regular o común. No es una fe que venga directamente de Dios.
La fe de salvación es la que recibimos por gracia en haber creído en Jesús como nuestro Salvador. Efesios capítulo 2 verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Claramente este versículo nos dice que la fe de haber creído en Jesús para salvación es un don de Dios. La fe como fruto es aquella fe que debe mantenernos en el Evangelio, creyendo como hijos de Dios en todas las promesas de Dios, cada día hasta que estemos con Dios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora entraremos a hablar sobre la fe, el don de fe. La fe como un don dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entrega o da este don a personas que Él sabe que estarán dispuestas a someterse a Dios en una profundidad especial con Dios, y que honrarán este don, pues Dios se glorificará en gran manera. Ejemplo, los 40 días de Moisés con Dios. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Este pasaje de la desesperación de Israel nos hace ver el tiempo largo que Moisés estuvo con Dios, y por lo cual fue lleno de Dios con poder. Así vemos a Elías, Eliseo, a Pedro, a Pablo, actualmente evangelistas y pastores que Dios los usa con grandes milagros. El don de fe lo da el Espíritu Santo. La fe como fruto crece según el desarrollo del creyente con la ayuda del Espíritu Santo. Así, amado hermano, tenemos que hacer diferencia entre estas clases de fe para no confundirnos. El don de milagros. Este don se caracteriza porque en su manifestación hay creación o formación en parte del cuerpo, hay resurrección de personas que murieron, milagros en enfermedades incurables. Hechos capítulo 3 verso 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mateo 15:30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Recordemos que el apóstol enseña esto. En 1 Corintios capítulo 12 verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No todo creyente puede tener todos los dones o todos tener lo mismo. Claramente dice el texto que el Espíritu reparte como Él quiere, pues Él conoce la necesidad. Por lo tanto, si yo hablo solo lenguas, yo llegaré posiblemente a necesitar de un hermano que tenga el don de sanidad o de profecía o de milagros. Iguales en la fe, no todos tenemos el don de fe. Podemos llegar a necesitar la administración del hermano que tiene el don de fe. Si todos tuviésemos todos los dones, nadie necesitaría de nadie. El Señor nos motiva a desear y buscar los dones, pues esta actitud nos mantendrá en comunión con Dios, deseando las cosas del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12 verso 31. Acordémonos, amado hermano, que Jesucristo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vemos hoy en día que la iglesia de Cristo está muy indiferente a la unción, al poder y a los dones del Espíritu Santo. Así que, amado hermano, les exhorto, les invito a que busquemos la presencia del Señor. Ciertamente no será fácil. La carne tenemos que someterla a la presencia del Señor en oración, en ayuno, pero Dios se glorificará y nuestra vida será bendecida y veremos muchos logros alcanzándolos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amado hermano, y adelante con estas enseñanzas. Amén.